buenas, ¿cómo están viajeros? En este nuevo video estamos yendo a un lugar súper especial. Partimos desde nuestro hogar por estos días, que es el pueblo de Asagra, en España, y estamos yendo rumbo al norte. Estamos yendo rumbo al norte hacia las cuevas de Zugarramurdi, un lugar que tiene muchas leyendas, muchas historias, y vamos a conocerlo. Estamos muy cerquita, pero lo más importante es que estamos atravesando un paisaje impresionante. Cruzamos un túnel re grande que calculamos que entramos a los Pirineos, que es este cordón montañoso un poco más húmedo de la zona en la que estábamos, y bueno, nos adentramos con una especie de campiña francesa pero española, porque estamos re cerquita del límite con Francia, casi 20 kilómetros, y esta zona, no sé si ustedes la conocen, han tenido la suerte, pero es hermosísima. Y bueno, nos tocó un día de lluvia, vamos bastante despacito. Sí, vamos despacito, con precaución. Por ahí encontramos algunos carteles que, bueno, por lo poco que entendemos, porque están en 3 idiomas distintos, en español, en inglés, y supongo que será euskera. Claro. Entonces cuesta leerlos, y bueno, pero parece que es una zona donde por lo menos en invierno puedes resbalarte porque hay nieve, así que te piden todo el tiempo que vayas con precaución. Así vamos, pero igualmente es tan lindo el paisaje que lo vamos disfrutando. Y bueno, ya les vamos a estar mostrando apenas lleguemos todo lo que y contándoles todo lo que conocemos de la historia que esconden las cuevas de Zugarramurdi. Las rutas están impecables y tenés también la opción de ir por la autopista, pero están tan buenas las rutas que no hace falta, digamos. Podés demorarte un poquito más si pasás por algún pueblo o algo, pero no, están bárbaras. A ver, no es que haya autopistas en el acceso a las cuevas de Zugarramurdi. Autopista es el camino que tomamos nosotros, tuvimos la opción de tomar y no tomamos, sino que tomamos la ruta. Eso es, pero no se puede llegar con autopista acá a las cuevas, pero sí con esta ruta que está fantástica, y además el paisaje. De terror porque por las brujas. Bueno, perdonen la desprolijidad con el limpiaparabrisas, pero no podíamos dejar de mostrarle lo lindo que es este paisaje, lo lindo que es este lugar. Todavía no llegamos al pueblo de Zugarramurdi, pero creemos que es el estilo, y bueno, estamos a 1 kilómetro, yo creo, así que no va a cambiar mucho esto, pero queríamos mostrarle lo hermoso que es este lugar. Bienvenidos a Zugarramurdi. Zugarramurdi es un pueblo de tan solo 250 habitantes. Se encuentra al noreste de España, en los Pirineos navarros, y muy cerca del paso fronterizo con Francia, a tan solo 4 kilómetros. Zugarramurdi es un topónimo de significado desconocido, aunque con seguridad proviene del euskera. El pueblo ha pasado a la historia por ser conocido como el pueblo de las brujas. Las cuevas se encuentran a pocos metros del pueblo de Zugarramurdi. En el recorrido hasta las cuevas, el camino está rodeado de un hermoso bosque. El ingreso al sitio es con un abono de 5,50 € y 2,50 € para niños. Bueno, ahí abajo tenemos la cueva, pero vamos a empezar por este sendero que nos recomendó la gente de acá, que bueno, está un poquito resbaladizo por el agua, pero no pasa nada.
Para visitarla no necesitamos disponer más que de 1 hora, aunque sí podemos extendernos un poco más y disfrutar del increíble entorno natural que circunda la cueva. Yo siempre con una mano ocupada, pero no importa. Acá a ver. Complicadito el idioma de estos lados, pero por suerte todavía ponen en español. Así que bueno, vinimos con esos carteles que no entendemos nada. O que te pones a leer, no entendés, y después estaba en español, pero ya pasaste con el auto. Yo creo que estamos sobre las cuevas. Claro. Porque ahí anda gente allá abajo. Sí, con el mismo. Pero allá abajo anda gente, estamos bastante altito. Y veamos la vista que tenemos. Impecable, no nos para ni la lluvia. Bueno, ahora sí vamos a las cuevas. Yo ya me está agarrando ansiedad, que hace un montón que teníamos ganas de conocerlas. Que las vimos hasta en películas. Bueno, Las Brujas de Zugarramurdi, desde la iglesia, ya es la segunda vez que lo nombramos en este viaje. Claro. Mírenla también, que está buena esa peli. Sí. Sí, ahí se resume bastante la historia. Obviamente es como una sátira, ¿no? De ficción. Pero bueno, resume un poco la historia. Este mirador, en 10 minutos llegamos. Sí, menos. El acceso que estamos arriba de las cuevas caminando y bueno, tiene una vista increíble y ahora nos vamos a meter en ellas. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción, chicos. Ay, sí, no, me encanta, me encanta. Esta es una de las cosas que quería ver en este viaje. Y que no estábamos seguros que sí lo íbamos a hacer. Claro, no es algo común, digamos. Moverte hasta casi Francia, aparte. Y tuvimos que venirnos en auto, alquilado, porque la eco la dejamos en Argentina. Ay, me encanta. Mira el tamaño de esta cueva. Ahí va la gente y se puede ver. Es gigante. ¿Qué decís vos? Sí, qué lindo. Estoy imaginando, pero no ve la película. Claro. Claro, esto era justo lo que ha llovido. Ay, qué mundial que está esto. Me quedé un poquito congelado. Sí, porque cuando esperas algo mucho. Metete por ahí, toma. No es para claustrofóbicos. A ver. Miren que está por allá atrás. Vamos a intentar salir, a ver. Y ese ruido es el río que pasa por acá abajo. Ahora vamos a ir a la parte de abajo.
No, este es el final de la partecita de arriba, del recorrido de arriba, donde se ve la gigantez, la enormidad que tiene la cueva. Era surreal esa piedra que se agota. Sí, terrible. Aparte de la marquita del agua, de la gotita, ya haciendo una erosión en la piedra de tantos años y años y años de caer. En el año 2013, el gran y creativo director español Àlex de la Iglesia nos traslada a este pueblo y nos presenta estas cuevas en la película Las brujas de Zugarramurdi. En ella, una banda de ladrones de joyas huye hacia los bosques de los Pirineos, donde es capturada por un grupo de brujas, que tratan de reírse un poco de los hombres. Una divertida sátira que nos muestra lo imponente de estas cuevas y la belleza del pueblo. La cavidad principal, con sus cerca de 120 metros de longitud y 12 metros de altura, ha sido formada de manera natural desde hace miles de años, gracias a la corriente de agua, aún caudalosa en la actualidad, denominada la Regata del Infierno, Infiernuco Erreca o también el Arroyo del Infierno, que la atraviesa conformándola como un amplio túnel. La amplitud de este espacio, como pueden ver, es lo que ha dado lugar a mitos y leyendas, y se puede visitar hasta el anochecer. Cuenta además con varias galerías naturales creadas por el transcurso del río y posee un encanto muy especial. Ay, qué chiquito. Bueno, la Pili está haciendo ruidos raros. Dale, revelate. ¿Quién sos? Mostrá tu verdadera cara. Tarada. Hace 130 millones de años, el mar cubría todos estos espacios y en sus profundidades se formaron las calizas arrecifales características de estas cuevas. Las montañas de los alrededores de esta región, al empujar sus materiales, fracturaron la roca caliza de la cueva, generando fracturas y permitiendo el paso del agua una vez que el mar fue retrocediendo. Los ríos comenzaron a excavar las cuevas, proceso que actualmente continúa. La roca caliza es disuelta así por el agua y desgastada por la corriente, formando así estas cuevas que llaman marmitas de gigante. Este fenómeno generó tanto las famosas cuevas de Zugarramurdi como otras dos que están en sus inmediaciones. Acá nos muestra la referencia de la película de las brujas de Zugarramurdi, que ya lo nombramos por cuarta vez. Esta es una imagen de la película. En estas cuevas. Y el paso muy lindo es que te muestra dónde está ubicado la cueva. Exactamente ahí. Este es el límite con Francia. Sí. Así que estamos a pasitos de Francia. Yo soy perdue. El río por acá, que hablando sin saber, seguramente el río es el que fue cavando toda esta cueva. Socavando y con erosión y todo eso, generando toda esta cueva. En el interior de las cuevas se encuentran también dos hornos de cal. Se construyeron en el siglo XIII con el fin de aprovechar las bondades del lugar. Eran tiempos de hambre y se dieron cuenta de que la cal viva favorecía y aceleraba las cosechas. A ver qué hace Brujilda. Sacando fotos. Lo imponente del lugar hace que no podamos imaginar un lugar mejor para los secretos encuentros entre vecinos a lo largo de los años, y que en ellos pudieran reunirse y celebrar sus ritos llamados paganos como una idea que desafía al cristianismo. Y estos encuentros fueron pacíficos hasta la llegada de esta religión a esta región,
y así fue como pasaron al lado oscuro de la historia, llamándolos aquelarres. Ya en 1608 ocurrieron los primeros altercados entre vecinos por acusaciones de brujería que no pasaron a mayores, pero en 1609 estos hechos llegan a oídos de la Santa Inquisición de Logroño, y llegan así los primeros inquisidores al valle, y apresan a 4 mujeres y posteriormente a sus familiares, quienes abogaban por su inocencia. Sí, no estoy interesado en ver qué sale de ahí adentro. Impresionante, la cueva impresionante. Sin palabras. Pasaron 3 chicas disfrazadas de bruja recién. Y Piti me dice que es amiga. Así que yo no sé por qué tanto insistí en traerme a este lugar, pero bueno. Por las dudas. Fue un gusto haberlos conocido. Más allá de todas las historias que tenga este lugar, que llegamos, pasamos ya la cueva, entonces estamos en el otro extremo del arco más grande. La realidad, casi me caigo, la realidad es que obviamente se formó por la erosión, el agua que va pasando y que permanentemente hoy en día sigue socavando la parte de abajo, generando esas marmitas, se llaman marmitas gigantes, que son esas formas circulares que van quedando en la piedra. Y bueno, te seguís especializando en tu arte, ¿eh? Cada día un poquito más. Vine acá a aprender muchas cosas. Qué miedo. Ten miedo, ten mucho miedo. Home sweet home. Caímos tarde. En el año 1610 se lleva a cabo el auto de fe de Logroño, lo que fue el juicio público a las brujas de Zugarramurdi. Y así, 11 de los acusados fueron quemados en la hoguera, 6 de ellos vivos y 5 fueron quemados en efigie, es decir, a través de un objeto que los representaba. A raíz de esto surge una ola de pánico, provocando un aluvión de falsas acusaciones de brujería, avivada por el terror que desataba la Santa Inquisición. En el año 1612 los inquisidores vuelven a Logroño con cerca de 1.800 acusaciones, de las cuales cerca de 1.300 pertenecían a niños. Ya en 1614, después de largas discusiones entre los miembros del Tribunal de Logroño, el inquisidor general perdona a los 5.000 inculpados. El mayor y último proceso en contra de la brujería de la historia de la Inquisición española llega así a su fin, y Zugarramurdi se convierte en un símbolo, el pueblo de las brujas. Esta terrible historia y las leyendas que han derivado de ella atraen cada año a miles de turistas a este pueblo. Allá arriba está el mirador que fuimos al principio. Y acá abajo toda la cueva. Ya las últimas vistas. Bueno, empezamos a ir. Bueno, pues momento de la despedida. Nos vamos yendo por la salida, que no es igual que la entrada. Va a salir cerca de lo que es el museo también. Que lo recomendamos el museo. Se tiene que reservar con anticipación la visita. Está a 200 metros de lo que es las cuevas. Para los que no son de acá y vengan en auto, hay que estacionar y después caminar un poquito, que no es mucho. Y recomendamos el museo para conocer la historia y después pasar por las cuevas. Pero nosotros la tenemos a... Bueno, y de camino a la salida encontramos un cartel que nos dice: todo esto
Así son los carteles de la ruta, hasta que encontrás tu idioma, estás un ratito y ya se te pasó y bueno, pasan cosas. Vamos de salida, ahora sí. A ver cómo es esto. Ahí va. Voy yo. No es tan... ¡Au! No es tan fácil. Bueno, y así fue nuestra visita a estas cuevas, que sé tanto que venimos jodiendo en estas cuevas. Es uno de esos lugarcitos que queríamos ir en este viaje a Europa. Y bueno, estuvimos. Y es tal cual lo que nos imaginábamos. Sí, como se habrán dado cuenta, es un lugar bastante especial, digamos, por muchos motivos que si ustedes vienen lo sabrán. Exacto. O lo habrán podido apreciar en el video. O por lo menos ojalá que esperamos eso. Bueno, Así que nada, llegamos al final. Suscríbanse, por favor. Miren el esfuerzo que hacemos para ustedes. Hasta dónde nos venimos para mostrarles esto. Lo mínimo que necesitamos es que toquen ese botoncito. Y bueno, seguimos viajando, así que nos vemos en el próximo con un montón de lugares más.